Bueno, muchas gracias. Esto ya está pedido desde hace tiempo. Ahora me alegro de que estén todos ahí. Vamos a... eh, Imagínense que uno hace una intervención en un momento de crisis, y este momento es un momento de crisis. Hay que tener en cuenta lo pequeño también. Por ejemplo, cuando hay un caso de muerte o cuando hay una reanimación que no tiene éxito, cuando una persona muere y está ahí, son vivencias dramáticas, por supuesto. Se pueden pensarlo por un momento, imaginárselo. En 1980, por ejemplo, en Múnich hubo un accidente. Esto pasa, un niño cayó a las vías y un estudiante que estaba ahí llegó ahí, alguien para asistirlo en servicio, agarra sus... Y cuando vio a los padres del niño y dijo, ¿qué es lo que pasa con ellos? Y entonces apareció la intervención de las crisis, surgió en ese momento, alrededor del año 95, y hablamos de primeros auxilios para el alma. En ese momento no era conocido para nada, y en ese momento hicimos el diploma al respecto. Esto no existía en la conciencia de la gente común. Y entonces se estableció, por suerte, con el tiempo, y, y no digamos que ahora es lo mejor del mundo, pero sí se puede decir que se ha estructurado un poco y ha traído algunos frutos. Se ha hecho una formación al respecto, es interdisciplinario, conforma alrededor de 100 horas de estudio, y esto se trabaja con organizaciones, auxilios, policía, hay pedagogía, psicología, y hay que estar listo, preparado para reflejarse a sí mismo, porque también es importante verse a uno mismo y ver cómo reacciona en esas situaciones. Y hay que llevar un boletín con informes al respecto también y hacer la formación, ver los diferentes escenarios. También, también se trabaja con actores que simulan las situaciones, y se puede tener un feedback de ver cómo uno reacciona ante esas situaciones. Y entonces, después de toda esa formación y ese ejercicio, se puede empezar a trabajar en las diferentes situaciones. No es simplemente me pongo un chaleco amarillo y me voy a la pista, sino que no puede ser así, hace falta una gran preparación. Desgastes postdramáticos, distorsiones, daños, ¿cómo se puede evitar todo esto? Reacciones son normales, pero los traumas post, post eventos, esto es lo que se intenta tratar.
bisschen mit Verstand und ein bisschen mit Herz. So ganz lehrbuchmäßig funktionieren Einsätze nicht. Das muss ich Ihnen aber, glaube ich, auch nicht sagen. Das wissen Sie. Las cosas no funcionan como en un manual, hay que estar ahí y reaccionar de acuerdo a cada una de las situaciones. No son siempre iguales y intentar que las personas se encuentren nuevamente. El objetivo es la generación de un campo social de estabilidad y reconocer el efecto de uno mismo. Porque nosotros hablamos de crisis, intervención, con personas con discapacidad. Y ahora, ¿esto significa inclusión? Pregunto críticamente. ¿Por qué no hablamos de nosotros mismos? ¿Y por qué tenemos que hablar de personas con discapacidad, con handicap? Entonces, tengo que decir que los objetivos a veces son contrarios a lo que vivencia una persona con discapacidad. Esto de un campo de estabilización social, porque muchas de estas personas están enajenados y no pueden lograr esto. Entonces hay que decir, para decir si una persona es discapacitada o no, depende mucho de nosotros mismos. Es, ¿veo a la persona o veo a un discapacitado? Yo también tengo una discapacidad, no, no muy fuerte. Tengo yo tengo una discapacidad, digamos, del corazón también, y tengo que tratármelo. Y una persona con silla de ruedas está ahí sentada, entonces quizás no es tan discapacitada. Nosotros no es que queremos ser justos con personas en silla de ruedas, sino con personas en general. Entonces, así como nosotros percibimos a la persona y intentamos ayudarla, el etiquetado que hacemos, yo como pedagogo social, esto de hay que nos reímos un poco al respecto de lo que hacemos, pero por ejemplo, un joven discapacitado que vivía con su padre en Bochum. Entonces yo lo visité, estaba en su casa solo, vivo si estaba todo en orden. Y un día viene la vecina, la vecina lo encuentra desorientado, no podía hablar, se encienden las luces, entonces avisaron al servicio de ayuda y el asistente dijo, bueno, es discapacitado, lo llevaron a a una habitación de shock, al hospital, y dijeron, bueno, Tomás es discapacitado. Entonces lo trataron un poco, nunca se mejoró, se fue empeorando, no se puede hacer más. Y lo que pasó es que con el tiempo llegó incluso hasta la muerte. ¿Qué pasó? Es discapacitado, se le puso ese etiquetamiento. El problema es que no puede hablar. Si no se hubiera puesto ese etiquetado, quizás hoy Tomás podría seguir viviendo.
no es que él es discapacitado, sino cómo nosotros como sociedad reaccionamos con nuestros prejuicios, lo que se puede y lo que no se puede. Me alegro de que ustedes tengan interés. Yo sé que ahora hacen 35 grados de calor, estamos cansados, tenemos que escucharnos. He preparado algo. Si tienen preguntas, lo que sea, las pueden ir haciendo y voy a intentar, voy a decir que podemos responder preguntas. No los veo muy bien, pero bueno. Se trata de que ustedes aprendan algo y estén satisfechos y no tanto de lo que yo tenga para decir. Entonces, es importante observar al hombre como un biopsicosocial ser viviente. Ser viviente biopsicosocial. Lo social queda en nuestras manos. Lo biopsico sí, está en manos del otro, pero lo social corresponde a nosotros, al entorno. Si solo veo lo negativo, observo todos los prejuicios, etcétera, puede ser contraproducente. Y ahora, por ejemplo, esta imagen de las personas desde el 45 hasta hoy, se ha observado el cuerpo de forma biológica. No puedes aprender. Lo, fue muy negligente el tratamiento profesional, se cuidaba. Las cuestiones institucionales se trataban en hospitales, centros psiquiátricos, había un plan de tratamiento y, y los enfermeros, los médicos, se observaba un cuerpo y no a un ser humano. Entre los 60 y los 90 eh, se hace un avance hasta el día de hoy. Es, lo que se avanzó es, yo te exijo, porque vos sos el discapacitado y yo soy la persona sana, entonces hay una demanda, una exigencia ahí. Pedagógicamente, también Rudolf Steiner, eh, contigo puede suceder algo, puedes avanzar hacia algún lugar. Había un plan de exigencias, em, instituciones para personas especiales. Los pedagogos y terapeutas son las personas que empezaron a ocuparse. Y recién a partir de los años 90, por lo menos en el papel, digamos, se acepta completamente como persona, tú eres como eres y no es que tienes que ser otra cosa, se te acepta como eres, como una persona igual a cualquier otra, no se te exige, sino que se te acompaña, se te asiste, no de forma jerárquica, yo soy el maestro y vos sos el que tiene que aprender, sino, bueno, ok, estás cansado, entonces yo voy a ocuparme de conseguirte donde reposar. Los objetivos son la calidad de vida, la autodeterminación. Los instrumentos profesionales pasaron a ser el plan de desarrollo de diálogo,
planear hacia el futuro, em, la formación hacia la adultez. Las instituciones empezaron a ser ambulantes, abiertas, redes de trabajo, instituciones que son inclusivas, talleres de día, escuelas, y las personas que se empiezan a ocupar de ellos pasan a ser los mismos padres o familiares, acompañantes, asistentes, a diferencia de lo que sucedía antes. Redes, por ejemplo, como la nuestra, son inclusivas, como decía, menos, menos enfermería, etcétera, y especialistas, sino la gente que está alrededor. Estas son las metas y que queremos alcanzar. Y de esta situación especial con las personas con discapacidad, uno se tiene que pensar con qué persona me encuentro yo ahí. ¿Quién es el discapacitado y quién no? O, ¿eh? Si yo tengo en mi ojo o mi visión al típico, como la descripción de discapacitado, me estoy limitando. O, por ejemplo, si alguien es ciego y no ve, pero tiene algo en el ojo que le entró, ¿cómo es? ¿Qué hacemos con eso? Por favor, separen a la palabra discapacitado. Eh, lo dijimos antes, ¿no? Una intervención en la crisis con personas con discapacidad, pero en realidad no es del todo correcto. Si, si yo estoy discapacitado de manera grave, tengo mi pasaporte de eso y ¿qué hago con eso? Tengo que mostrar mi credencial para que alguien diga, ah, sí, vos sos discapacitado, vos no sos discapacitado. Y, y dijimos, no, no puede ser así, no puede ser de esa forma. Tenemos que trabajar para las personas que tienen necesidades especiales, pero cualquier persona que tenga una necesidad especial. En cada casa, con cada persona que yo hablo, encuentro una persona diferente, que tiene necesidades diferentes. Yo me, mucho tiempo estuve pensando, ¿qué hacemos con esto? Y entonces le pusimos este nombre, intervención en la crisis para personas con un hándicap. Nos parece más correcto. Salimos de la cuestión de la discapacidad, miramos a la persona, sus necesidades y qué posibilidades hay detrás de eso, porque la persona puede hacer algo. Dificultades se pueden dar a través de la comunicación, por ejemplo, si yo no puedo hablar bien o, por ejemplo, tengo otra forma de handicap y podemos mirar ahora también acá. En este ejemplo tenemos personas que se comunican de otras lenguas que no entienden el alemán y hay que traducirlo al inglés, al español, pero si alguien tiene una limitación intelectual, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar una lengua que llegue hacia esta persona. Yo puedo decir, yo soy el mejor, lógicamente, yo puedo hacer esto. Yo lo aprendí, tengo esta formación, la otra formación, pero ahí hay algo incorrecto. Tengo siempre que mirar quién tengo adelante mío, qué puede, qué no puede. Yo puedo encontrar un montón de cosas, de las cosas que sí puede. Y también el comportamiento. No hay un comportamiento correcto o incorrecto, pero, por ejemplo, una persona con una discapacidad trabaja en un taller y se transforma, tiene un ataque agresivo. ¿Qué hacemos? Que al médico que se lleva es lógicamente a la persona con discapacidad, pero ¿quién tendría también que ir
al médico. Si yo siempre vivo con las mismas personas, como con las mismas personas, voy a las vacaciones con las mismas personas y estoy todo el tiempo, no tengo ninguna oportunidad de salir de ahí. Tal vez ni lo busqué esto. Es normal que se pongan nerviosas las personas. Es bien, es normal. Tenemos que mirar mucho esta cuestión del comportamiento y mirarnos a nosotros mismos, también con las experiencias. Si alguien que fue criado de una manera no independiente, por ejemplo, nosotros somos independientes, podemos elegir las cosas que hacemos, tenemos una vida laboral, y por supuesto también como cuarto factor, el ambiente que nos rodea. ¿Cómo es el ambiente? Empecemos por la comunicación. Ahora, cuando el doble falta de palabra. A veces nos faltan las palabras, no sabemos qué decir. Y entonces, este doble falta de la palabra en las personas con handicap, muchas veces, sobre todo cuando tienen alguna discapacidad del habla, se intensifica. Tenemos un repertorio de verbal reducido para poder expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, un joven dice, el que maneja el micro es mi amigo. ¿Sí? Pero viene alguien y nos dice, yo te amo. Pero tal vez quiere decir, yo te estimo, yo te tengo aprecio. Eso lo tenemos que poder entender. Y muchas veces también a través de la traducción de interpretaciones no correctas, se interpretan mal. A veces no se dejan hablar a las personas y son los padres los que interpretan o traen esa interpretación de esa persona discapacitada. Sería importante preguntar muchas veces para que ellos den una respuesta. Anteriormente hacíamos ahí típicas preguntas como ¿qué hora es ahora? ¿Qué día es hoy? Y para ver si lo sabía o no lo sabía. A veces estas preguntas estaban bien pensadas, pero no tienen mucho sentido. Yo sé lo que sufren los padres con jóvenes y niños con handicap. No se lo puede uno imaginar, pero lo digo igual de manera libre. Desde mi experiencia, cómo es, cómo se... Yo quiero entregar como un canasta de herramientas que tengan a disposición para poder tener en los momentos que se necesiten. No quiere decir que, por ejemplo, traigo el ejemplo de yo te amo y siempre va a ser así, ¿no? Esta interpretación de la falsa interpretación de los que lo interpretan, pueden ser los padres, los tutores, tenemos que saber que ellos también a veces están nerviosos en la tarea de tener que hacer esto. Hay que ir con mucho cuidado en esta cuestión. En la intervención de crisis, cuando no es en una intervención de una crisis, en general tenemos tiempo, pero en una crisis no tenemos ese tiempo. El comportamiento, por ejemplo, el vivir el día a día, a veces el cómo se entrega uno a ese día no está
mal interpretado. Por ejemplo, la persona con discapacidad se sienta en una habitación y, y le dicen, él de por sí no entiende. Puede ser que no lo quiera, pero tal vez a veces es lo contrario. A veces que con la situación no se encuentra, pero, y esas rutinas que tiene del día a día, por ejemplo, la mamá ha fallecido y, y necesita una seguridad. Mm. A mí me ha pasado siempre de nuevo que uno llega a un lugar, tenemos que traer una noticia de una muerte, por ejemplo, y la mujer o el varón es lo mismo con el que hablamos y uno dice, por ejemplo, bueno, ¿querés tomar un café? Tal vez no quiere, pero hay que traerlo a su situación diaria. Solche einfachen Dinge, ne? A veces cosas tan simples como ofrecer un café o preguntar si se quiere tomar algo, cosas tan simples ayudan. ¿Mm? El motivo que está detrás es siempre el mismo. Es importante que lo que hagamos siempre sea lo mismo. No importa si es chico o grande, discapacidad o no discapacidad, sino en la manera en que nosotros nos comportamos y relacionamos con la persona. Eso es lo importante y ese es el tema hoy. Por otras posibilidades de percibir a la persona para tener posibilidades de trabajar con ello. Por ejemplo, en un ejemplo, ¿ve? El doctor le dice, no, esto no te va a doler. Y, y a veces sí, el doctor hace algo que nos duele, ¿no? Y ahí se va la confianza. ¿Mm? Y así es también. Vayan a lo concreto, digan cómo son las cosas. Si alguien quiere trabajar en algo, tiene que tener un repertorio. Si yo digo, afuera hace calor, tienes que sacarte tu pullover, pero lo tiene que vivenciar. Yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Yo puedo ducharme, yo puedo prender un aire acondicionado, pero si yo no tengo la posibilidad de esa elección, ¿eh? O por ejemplo las posibilidades reducidas que tiene la gente discapacitada, si no se ayuda a que lleguen a eso, siempre van a estar limitados. O por ejemplo, cuando faltan conceptos que no se pueden ordenar en lo que se vivencia. Por ejemplo, si se pelean mamá y papá, no es lindo. En mi familia pasó muchas veces esto, pero después siempre se pudieron arreglar. Y aprendí yo que uno puede pelear y en algún momento se puede uno entender con el otro de nuevo. Y lo he aprendido. Si yo saco a los chicos cuando pasa eso, siempre hay frustración. Si yo, por otro lado, permito todo, si yo todo lo permito, tampoco hay una educación. Y el poder aprender el modelo es difícil. Pero, muchas veces uno vivencia en las casas donde estuvo cuidado, dice, yo así no voy a hacer nunca. Pero
uno en la casa, las cosas que vivió en su casa, dice, yo así no voy a hacer nunca. Pero somos todos hijos de nuestros padres. Pero si yo a los chicos estos no les muestro cómo se tiene que vivir, mostrándoles las frustraciones, las alegrías, ellos entonces no lo pueden aprender. Tengo que mostrárselo. Algunas experiencias tenemos todavía. Por ejemplo, transmisión de la transgeneracional del duelo. Transgeneracional sellada que cada uno ama a su niño, pero si miramos, cada uno quiere en realidad un niño que no sea discapacitado, pero el niño cuando está ahí, uno lo tiene que amar. Quien tiene hijos que no están discapacitados puede ir de manera espontánea a comer una pizza, pero si no es así, tal vez uno llega a una pizzería y la pizzería no tiene una escalera o no tiene baños para discapacitados. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Si uno tiene cualquier niño que tiene algún hándicap, uno tiene también el mismo amor hacia él, pero las situaciones son diferentes y eso se transmite hacia el niño. Lo que puede ser fatal es el refuerzo para la expresión de las emociones positivas. Por ejemplo, a mí me va bien, sí, todo está bien. Mientras que tenga los pies debajo y pisando la tierra, estoy bien. El niño aprende que eso, que hay como un piso, un fundamento. Una persona con discapacidad tiene diversas experiencias de la pérdida. Por ejemplo, se lo saca de su casa, también puede ir a una terapia, a veces se lo saca horas de su casa. Él intenta hacerlo mejor, pero a veces la terapia no es cómoda y duele, por ejemplo. Y aprenden, sí, mi mamá me cuida, pero voy a un lugar donde a una persona me hace doler. O tiene que ir al jardín, no puede buscar a dónde ir, ¿no? Por ejemplo, está decidido desde fuera. Y la persona que lo cuida, o tal vez va a una casa de cuidados, hay personas que viene y que va, la gente va cambiando, sus compañeros también son siempre otros. Uno busca con quién vivir o al lado de quién muchas veces, pero para uno es normal. Cada persona tiene el privilegio de hacerlo, pero las personas con handicap muchas veces no. Se sufre los factores concomitantes de la crisis aguda. Por ejemplo, alguien se atraganta, se cae y muere. Es grave, lógicamente, para esa persona. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que estoy en una silla de ruedas o no puedo moverme bien y lo veo eso. Y esa persona tal vez se puede hacer dentro del pensamiento, puede tener el pensamiento, ¿y por qué no puedo ayudar? Si yo no fuese discapacitado, podría reaccionar de otra forma y podría haber ayudado y estaría vivo. Hay un taller de cultura, había una persona en silla de ruedas y ¿qué pasa? Nos preguntamos, ¿qué pasa, no? Si alguien se cae, situaciones que hay que pensar donde si la persona que tiene discapacidad, por ejemplo, en una silla de ruedas, bueno, tiene esas limitaciones,
a las cuales hay que tener en cuenta. Y la otra, última, es la relación especial con los padres. Está, lógicamente, un niño siempre depende de los padres, pero un niño con handicap más todavía. Desde una cierta edad uno ya es solo y toma las decisiones solo, pero, por ejemplo, también en una etapa uno deja que sus amigos lo pasen a buscar, pero una persona con handicap, con discapacidad, no es posible esto. Y también hay que pensar en esas cosas. Estos fueron entonces algunas dificultades que pueden surgir, no necesariamente, pero pueden surgir. ¿Ustedes quieren decir algo? Por favor, levanten la mano, pueden decirlo, preguntar. Entonces, después aparecen problemas con la oferta de las ayudas. Por ejemplo, yo soy señor Heinz y tengo que hablar de forma clara. Prestar atención a las reglas generales, ¿no? Por ejemplo, ahora yo no veo, me encandilo con las luces, detrás de mí hay una ventana, y entonces estoy encandilando a la persona que, por ejemplo, está en silla de ruedas. Estas cosas. Si yo me puedo dar vuelta, si yo le hablo de atrás a una persona que no puede darse vuelta, entonces eso no colabora con la situación, la comunicación no ayuda. Hace algunos años había una señora más de 90 años con su hijo, vivía, que tenía alrededor de 70. La señora volvió más temprano de un lugar y justo murió la señora, justo murió ahí. Entonces, imagínese una persona que tiene 10 años y hay gente extraña en la casa, la persona no viene, ¿qué es lo que está pasando? Que puede, una persona que quizás estuvo 10 horas esperando a que viniera otra persona que ha muerto. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cómo prestar atención y contemplar esa situación que puede ser traumática. Por ejemplo, en la farmacia se, se pide un barbijo, hay que leer de los labios. Y en las épocas de corona, que esto estaba tapado, no se podían leer los labios, ¿no? ¿Cómo hace una persona que no escucha? Todo es comprensible, pero hay que, hay que diferenciar entre y prestar atención a la discapacidad y a las circunstancias. Personas que son sordas y uno empieza a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y no aporta nada. Hay que encontrar la forma de comunicarse y hay que, hay que, hay que escribirse lo llegado el caso y mantener la calma y no ponerse a gritar, ¿no? Queda un rato todavía. Bueno, las reglas generales son comprensibles. El, el contacto corporal debe ser siempre medido. Por ejemplo, si esto fuera una persona, por ejemplo,
Uno apoya la mano de un lado, la rodilla, y piénsenlo. Si alguien me agarra así y así, esto no es apoyo, esto es presión sobre la otra persona. Poner la mano por debajo, no por encima y ejercer presión. Hay que reaccionar cuando y si alguien tiene alguna duda, retirarse. Después de 2 horas de estar ahí, por ejemplo, bueno, ya se puede uno acercarse y dar un abrazo, pero bueno, para personas con handicap o discapacitadas, tiene otro significado, ¿no? Ir al baño, comer, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas a la vista. Hay que probar, pero bueno, hay que tener siempre mucho cuidado. Eh, Encontrar el lugar donde se puede dar confianza. Siempre hay que encontrar un lugar de seguridad, de confianza. ¿No? Si estamos en la calle, con la policía, por ejemplo, ¿no? La intervención en casos agudos, donde hay mucha circulación alrededor, hay que encontrar un lugar donde se pueda encontrar cierto amparo y apagar los celulares, por ejemplo, eh, que no suenen en el momento menos indicado. En intervenciones de crisis agudas, hay que tener estas cosas en cuenta. Nos concentramos en la persona que tenemos ahí y nos olvidamos del resto en ese momento. Estar presentes para las personas con discapacidad. ¿Por qué no juntarnos a rezar, a orar? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís? ¿Querés reírte? ¿Querés llorar? Contame. Eh, Él aprende a expresar los sentimientos. Está bien si querés gritar, si querés llorar, lo que sea. Pero no obligado. Ahora tenés que llorar, tenés que gritar, lo que sea, sino dejar espacio a eso. Y en principio la persona tiene que decidir lo que quiere. Por ejemplo, una vez una persona murió de sobredosis y entonces había un amigo en la casa frente, en la vereda sin entrar, y nos sentamos. En- Entré, tomé contacto y no dijo nada. Cada uno estaba en sí mismo con sus pensamientos. Mm, eh, Llegué ahí delante de 6 jóvenes. Tengo que intervenir de forma crítica. Querían en ese momento ellos estar en sus pensamientos, en sí mismos. Y entonces esto había que respetarlo, había que dar lugar a eso. Pero es importante esto de dejar el espacio a que suceda lo que tiene que suceder. Y
observar exactamente las reacciones. Por ejemplo, cómo puede reaccionar la persona a los ruidos, a la luz del sol, a una imagen, a un cuadro. Uno puede encender una vela, por ejemplo. Hay que tener siempre en una mochila una vela, por ejemplo. No sé si quiénes de ustedes tienen experiencia en esto. En algunas instituciones no se permite encender velas, pero donde sea posible es muy importante y hacerlo, encontrar la manera, porque una vela tiene algo meditativo, trae tranquilidad. Personas tienen, que no pueden volver en sí, las velas logran traerlos en sí mismos. Una gran ayuda. Pero no, por supuesto, si hay un incendio, ¿no? Pero en caso contrario, se pueden tomar esas electrónicas, pero bueno, no son lo mismo. Ábrenlo con el personal, si se pueden hacer excepcionalmente ese tipo de cosas. Y en casa, por supuesto, eso no es ningún problema. Involucrar a personas que son abiertas y honestas cuando se trata de la muerte y pueden hablar abiertamente de esto. Una persona poder decir abiertamente, por ejemplo, el tío Fritz está muerto, poder conceptualizarlo, poder decirlo concretamente. Algunos no lo quieren, pero hay que alentar a la persona a acercarse al fallecido, eh, que lo vea realmente, eh, tocarlo incluso. Esto es muy importante también para chicos discapacitados. No hay que hacer nada en especial. Normal es llorar. Esas cosas que se hacían antes, los niños no lloran y esas, este, yo sé hoy en día que esto no es una vergüenza ni debilidad ni nada por el estilo, pero se puede llorar, ¿no es cierto? Anteriormente esto quizás era más difícil. Sería muy importante decir también, por favor, podés llorar, te doy un pañuelo, lo que necesites. ¿Por qué? Porque las personas, sean o no discapacitadas, tienen que poder expresarse de esa manera. No es una debilidad. Si me alegro, si estoy feliz, me río, normal. Entonces cuando estoy triste puedo llorar también, por supuesto. Estas cuestiones sociales de la sociedad, sí, pero tampoco pasarse a lo que es la cosa trivial y banal, ¿no? Bueno, mirá, se murió tu tío, no pasa nada. Una vez me pasó, yo estaba triste. No, no trivializar. Es normal cuando uno está triste y es normal saber lo que uno tiene que hacer. También algo meditativo puede ayudar, pedir, eh, orar juntos. O también hablar sobre las propias tristezas, los duelos. Y permitir y alentar, expresar el enojo que pueda haber. Muchas veces a las personas discapacitadas se les exige siempre, bueno, quédate tranquilo, no levantes la voz, comportate. Y a veces
Ahora realmente grita, golpea, da un golpe sobre la mesa, lo que sea, arrojarse cosas, pelotas, lo que fuera. Hielos, golpear hielo, barras de hielo. Esos son ejemplos, ¿no? De cómo puede uno expresar el enojo. Algo que es normal y tenés que dejarlo salir. Reconocer y confirmar los sentimientos que están de fondo. No trivializar, no banalizar, bueno, ahora te damos un café, va a estar todo bien, etcétera, etcétera. Sino decir, no, está bien, estás triste, estás enojado, esto es lo que te está pasando. La comunicación puede ayudar muchísimo, comunicación visual, medios que ayuden a esto, para que las personas con discapacidad puedan expresar sus sentimientos. Con imágenes, por ejemplo. Es fácil verbalizarlo a una persona normal, pero a veces poner imágenes y decir, bueno, a ver, mostrame cuál de estos cuadros o, o caras con diferentes expresiones. eh, Modelar o mostrar imágenes del estado actual o pintar. Utilizar todo esto como medios de expresión. Hay que ayudar también a sostener y mantener las rutinas diarias. Te- Preguntar, ¿no? Dejar decidir a la persona. ¿Te sentís bien? ¿Queremos hacer una excursión? ¿Salir un rato? Si dice que no, no hay que obligarlo, por supuesto, sino tomárselo en serio. Esto es una situación dramática. Yo sé que esto es difícil, pero hay que ver qué es lo más importante en cada momento. Esto no es solamente para las personas discapacitadas, por supuesto, esto para cualquier persona. Todos queremos ser tomados en serio, todos queremos que entiendan nuestros sentimientos, todos queremos volver a la rutina. Las personas discapacitadas, a ellas tenemos que prestarles más atención. Quizás algunas oraciones, frases hechas que ayudan a continuar y a aceptar la tristeza y hacer el duelo. Decir, bueno, esta persona está muerta, no con términos especialistas, de especialización, como decir, no, bueno, ahora estás sufriendo un trauma agudo por lo que sea, sino cosas más directas y sencillas. Tu mamá ahora está bien, ahora está en el cielo. Son frases que pueden ayudar a procesar la pérdida. Un- y vivir muy conscientemente un día después del otro, estructurarlo, planificar los tiempos difíciles. ¿Querés estar, ¿Querés estar solo en la pieza o querés escuchar música? Hay que ritualizar. A veces son rutinas. Hay que tener rutinas que ayuden a esto. Lavarse las manos,
buscar la mochila. eh, Ir a comer una hamburguesa. Ahora se terminó. Saber cuándo se terminó. Se terminó, esta es mi rutina, ahora voy a comer, pero bueno, ahora me toca a mí, entonces leemos un libro, todo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que todas estas cosas pueden ayudarnos. Poder tener en cuenta las experiencias anteriores negativas, por ejemplo, la conocemos de nosotros. Por ejemplo, se cayó un niño de la bicicleta. ¿Y qué hacemos ahí? O llevo el auto a un taller y me habla de cosas que yo no entiendo y le digo, sí, lindo, pero yo solo quiero que me arregles el auto. Yo sé lo que me querés, pero yo no lo aprendí, no lo sé. Por ejemplo, nuestros autos de ambulancias están perfectamente equipados, tiene todo ahí, pero si yo veo a veces cómo se trata ahí adentro, ahí suena, acá se ve una cosa, pero bueno, la persona que está ahí adentro no tiene idea de todo lo que está pasando. Y si, pero muchas veces eso se explica demasiado, todas las cosas que del otro lado no se terminan de entender. Tenemos que tener siempre en la mirada, ¿no? ¿Qué hago con la situación que está rodeando a la persona, que tal vez hay muchas cosas que no entienda? Yo también soy una persona que hace errores constantemente, pero todo el tiempo mi pregunta es, ¿qué puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo la próxima vez hacerlo mejor? Bien, y ahora, por ejemplo, otra ayuda que puede ayudar es tener una canastita y tener piedritas de expresiones de sentimientos. Y se puede hablar, por ejemplo, de los sentimientos. Uno puede tomar una piedra de la canasta y uno ir sacando esas piedritas hasta poder percibir que la canastita ya está vacía de esos sentimientos. En algún momento ese canasta está vacío y podemos decir, mira, lo logramos. Hemos vaciado la canasta de todas esas piedritas. Pero en la literatura se recomienda a veces. Otra cosa que puedo recomendar es, por ejemplo, hacer pompas de jabón. Está la imagen de la mariposa también, pero para poder trabajar con la esencia de la persona fallecida y hacerse una imagen de eso, se puede trabajar con las pompas de jabón. Bueno, conocemos muy bien la imagen de la mariposa, del gusano y la mariposa, de la metamorfosis, pero podemos trabajar con distintas imágenes para hacernos una imagen de la persona que fallece. Hacer una caja donde poder escribir los sentimientos, todo lo que nos pasa, bronca, sentimientos de falta de ayuda, dibujos que yo pueda hacer, y todo lo puedo meter en una cajita y esa caja la puedo guardar o dejar al lado mío, la puedo enterrar. Esto ayuda, y no ayuda solo a las personas discapacitadas, sino en general. Poder enterrar algún dibujo o algún mensaje. En algunas instituciones hay siempre algún lugarcito, algún árbol o algún lugar donde yo pueda hacer esto, donde pueda agarrar esta cajita con mis sentimientos y enterrarla. Entonces uno tiene ese lugar donde uno puede ir cuando está traste
y de manera simbólica yo sé, ahí está mi caja, ahí están mis sentimientos y yo puedo recurrir a eso. ¿Mm? Puedo poner flores. Eso se puede hacer, simple de hacer. Lógico que hay que hablarlo esto en la institución. Canciones, poesías, rezos se puede escribir, se pueden hacer, se puede grabar tal vez algo para esto, algún disco, y tener siempre a mano la posibilidad de escuchar alguna canción, algún poema, y dedicar esto a la persona que ha fallecido, porque también ahí está el sentimiento de yo estoy haciendo algo de manera activa. Yo he escrito algo, yo estoy haciendo algo para la persona que falleció. Yo pude o puedo hacer algo para él. Importante, que es muy importante, es el participar en la preparación del funeral. No está bueno si se lo deja afuera. Uno puede tal vez elegir cómo acompañar. Y se puede preguntar, bueno, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué música podríamos poner para la persona que falleció? O, por ejemplo, preguntar a los vecinos, ¿no? Buscar flores. Puede ser también que hablemos algún rezo, hagamos juntos algún rezo. Entonces uno está de manera activa y consciente, incluyendo a la persona en la preparación del funeral. Y podemos también estimular para asistir a un funeral o un velorio. Pero no hay que obligar, no hay que decir de ninguna manera vos tenés que hacer esto, sino siempre de manera libre y explicar por qué esto pasa en este momento, por qué la persona está fría, por qué no se mueve y dar orientación. Y, por supuesto, también poder estar en el velorio, ¿no? Dejar. También puede ser que uno diga, no, no quiero, y está bien. Mi hermano falleció, por ejemplo, y para mí era claro que uno quería entrar, pero yo tenía un hermano que no quiso entrar, por ejemplo, y está bien así, que así suceda. Pero dejen, por favor, a las personas participar del velatorio, darles flores, que dejen un poema, que sean parte de ello. Y lógicamente que esto hay que arreglarlo con las personas allegadas, es necesario. Y tener ideas cómo puede ser el festejo o la participación de la gente con handicap, con discapacidad, y que tenga un significado para ellos. Dejar que toquen objetos reales. Este es el cajón, que lo puedan tocar. Dejar hacer volar globos al aire. Yo sé que esto no es muy amigable para el medio ambiente, pero ahí tal vez la prioridad está en otro lugar. Cantar juntos, rezar juntos. Si uno está en un grupo de viviendas haciendo un taller, que el grupo también haga juntos algo, que puedan juntos rezar algo o que juntos canten una canción. Estamos en el año 2022 y podemos usar la técnica, podemos hacer videos, podemos usar el Skype o Zoom, podemos transmitir ese velatorio, por ejemplo, o el entierro.
Hay personas que no se pueden levantar de su casa, por ejemplo, y no pueden llegar al velatorio o al entierro, pues tienen tal vez la posibilidad de participar desde sus casas de ese. Lógicamente esto hay que hablarlo y arreglarlo, pero no nos olvidemos de esta opción también hoy día. Agradecer a, a las familias, a la familia por toda la ayuda que han hecho. Ir, por ejemplo, a los padres de la persona que falleció y escribir los pensamientos hacia esa pregunta. Bueno, muchas gracias por todo lo que he recibido de esa persona, por todo lo que... sí, palabras de agradecimiento y poder concluir con esto, poder entregarlas. Se puede hacer también un festejo informal de los pensamientos. Traigo un ejemplo de una persona que falleció delante de otro grupo. Vinieron los de la ambulancia, pero no lo pudieron salvar. Tuvo que venir la policía después. Toda una cuestión muy alarmante y traumatizante para los que estaban presentes. Y poder explicarlo esto, ¿no? Después contar, hablar de esta situación que ha pasado, volver a traer todo lo que ha pasado y hablar de ello. Si uno no dice nada, no está bien. Lo próximo me interesaría a mí, si puede ser, no dar una señal especial. Entre todos nos llegamos a la conclusión Die Unfallabsicherung oder sowas ist an allererster Stelle. Aber wenn es möglich ist, versuchen Sie, da eben kein Sondersignal anzumachen, das Blaulicht auszumachen. sí, que no esté prendida la sirena o los sonidos fuertes, es que tratar de ver, ¿no? Para no alarmar a las personas en ese momento. Es difícil, pero no estar excitados y alarmantes, no dar señales exageradas de la situación. También tener actas, esto puede ayudar, donde tener métodos de comportamiento, informaciones sobre cómo actuar. Man muss natürlich dran denken. Und mitgeben von Gegenständen. Dar regalar artículos importantes para los afectados. Siempre prueben de manera activa. A veces en los nervios del momento uno se olvida de la situación. Por ejemplo, una persona que falleció, ¿no? La llevan a su cajón. Es grave, pero él ha muerto. Pero los otros que están al lado, los 7, 8 personas, bueno, esa es nuestra responsabilidad. Cómo tratamos a las personas que están en el entorno. Sí, esto es un arco grande de lo que puede ser. No siempre esto va a ser igual para todos, pero vamos a ir un poquito ahora a la praxis y cuestiones que tengamos ahí en la mano.
Voy a mostrar un aparato donde uno se puede comunicar. Cuesta solo poco, tal vez 30 euros, y uno puede tener opciones para poder hablar. Por ejemplo, ¿no funciona? ¿Se puede apretar? Yo tengo que ir al baño, por ejemplo, y uno puede hablar. Hay algunas cosas que no son, tal vez no son necesarias, pero por ejemplo, si la persona tiene eso y sabe lo que tiene que hacer cuando necesite algo específico, esa persona puede decidir cuándo lo quiere hacer. Por ejemplo, tengo que ir al baño, necesito algo. Se puede programar y es solo apretar ahí y aparece. Hay algunos que tienen más botones que son un poco más caros, pero no es algo que uno no pueda acceder. Esto puede ayudar. Tengo otras cosas. Por ejemplo, dibujos para poder expresarse con imágenes. Distintas imágenes donde uno puede mostrar qué tiene uno. Entonces puede manifestarse a través de las imágenes cuando uno no lo puede decir. Por ejemplo, otro con caras, emojis. Eso es muy fácil, uno lo puede bajar de internet y imprimir en casa. Y uno tiene diferentes caras para mostrar. Hay otro que es un poco más profesional, que se ve así, y podemos girar y siempre mostrar, señalizar cuál es la cara. Se ve más profesional, pero por otro lado tiene otra dificultad técnica, es más fácil el otro. También hablamos de para pelotas, mover o apretar unas pelotas. No cuesta más que 1 euro esto. Podemos apagar la cámara, digo, una propaganda, no, en chiste, pero eso realmente se puede comprar en muchos lugares y es muy económico. Por ejemplo, esta caja también económica para comprar. Ahí podemos poner nuestros papelitos de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y después poder enterrarla. Ahí tenemos la pala, siempre, para poder enterrar la cajita. Sí, por ejemplo, velas, que a veces no las puedo tener, no me dejan, pero fósforos, siempre. A veces se necesita. Está bueno tener los fósforos a mano. Y muy importante tener animalitos de peluche. Uno lo puede, por ejemplo, regalar para que tengan algo cerca. Y también podemos hablar con la otra persona a través del animal, por ejemplo, o a través del animalcito de peluche. Es diferente si uno habla directo, pero si uno toma ese animalcito, a veces es una posibilidad de encontrar un canal de comunicación. Pañuelitos húmedos para limpiar, para las manos propias también, lo recomiendo mucho. Pañuelitos también, siempre a mano, ayudan. Cucharitas, plastilina, para trabajar, para expresar, modelar los sentimientos. Para escribir algo también podría ser siempre tener a mano.
¿Sí? Ahí tenemos broches que podemos poner, colgar nuestros pensamientos. ¿Eh? Yo estoy triste, yo estoy alegre, yo tengo bronca, lo podemos colgar. Y marcadores. Cuando hay que escribir algo, un blog, está todo ahí. Tienen un montón de cosas y no cuestan ni 100 euros. Sobres para escribir sus deseos. Esto, para soplar burbujas. He visto que algunos de ustedes han escrito. He hecho aquí un resumen. Aquí tengo un resumen de mi conferencia. Este proyecto del cual he hablado antes. Desde hace 3 años tenemos una unión federal que trabaja en estos temas de asistencia, no solamente con los discapacitados en sí, sino también a los propios ayudantes, auxiliares, y también a los parientes, personal o parientes o lo que sea. Hemos encontrado miembros asociados. Se llama Acción Mensch. Und das dürfen sie nicht nicht fördern. Also es scheitert auch da wieder am Geld. Wenn jemand von Ihnen zufälligerweise... Estoy hablando de instituciones que han ayudado en su momento y que, bueno, en este momento no están recibiendo ayuda económica, con lo cual se está buscando nuevamente ayuda para sustentar esta institución que trabaja en este aspecto. Si hay preguntas, les deseo una buena tarde, noche. Pueden hacer una pausa para ir a comer y luego continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.